Invitamos ahora al arquitecto Mario Cifuentes Segovia, quien es especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, adelanta estudios en patrimonio cultural, es profesor asistente del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Tolima, miembro del Grupo de Investigación Estudios de Arquitectura y Ciudad EARC, coordinador del semillero de investigación Centinelas con el ejercicio Ibagué Patrimonio Dibujado. Dentro de sus ponencias está la retrospectiva histórica y constructiva del Panóptico de Ibagué, Colombia, Ibagué, Ciudad con Memoria, Panóptico de Ibagué, Arquitectura de la Casona Jorge Isaacs, el artículo Retrospectiva Constructiva e Histórica del Panóptico de Ibagué, Colombia. Adelanta ejercicios de investigación y proyectos arquitectónicos con propuestas académicas en el ámbito del patrimonio y la restauración de bienes de interés cultural de Ibagué y poblaciones del Tolima, en especial la extinta población de Armero. Bueno, buenas tardes para todos. Bien, esta experiencia quiero resaltarla porque es una de las experiencias más bellas que se ha logrado con el ejercicio académico de intervenciones en bienes culturales y más que todo con el tema de Armero, que es tan recordado y que pues cuando hablamos de Armero todos nos recordamos la terrible tragedia, recordamos muerte, recordamos tristeza, olvido, indiferencia. ¿Y qué está pasando realmente hoy en día con Armero? Quiero iniciar con una experiencia personal. La experiencia que se habla de la pedagogía inicia con una experiencia personal, pasa con una experiencia pedagógica y finalmente pues una experiencia ya profesional. En este caso ya hoy en día mostramos un armero de estas condiciones, un armero afectada, un armero que en estos momentos las patologías están muy avanzadas y la necesidad de buscar en esta ciudad o en esta extinta población es qué hay detrás de cada ruina. Al encontrarse las ruinas, se encuentra uno con un comportamiento social, una memoria social, una identidad social, que no solamente la ruina es arquitectura, no solamente la ruina es técnica constructiva, sino que también es un comportamiento social que hay detrás de ella y que una vez un evento geológico la borró. Recordemos que tiene 3 antecedentes Armero. Grandes historiadores, Pedro Simón, Pedro de Aguado, anunciaron pues, que efectivamente se produjo uno en 1595, otra en 1845 y la que conocemos en 1985. Curiosamente todas finalizando con 5, donde tiene también una simbología que significa caos, muerte, destrucción. Cuando llego aquí a la facultad, esta foto es emblemática porque cuando se crea el grupo EARC, fundado por nuestro arquitecto Cristian Castiblanco y obviamente por nuestro gran legado del arquitecto francés que lo continúa, pero esta fue nuestra primera foto. Y en esa primera foto, pues dentro de la creación del grupo de investigación, pues se generó varias líneas y dentro de la línea estaba la línea de patrimonio. Obviamente pues ahí estoy cachetón y el jefe también mayor también está un poco gordo, pero bueno, ya es una foto antigua. Y aproveché entonces con el tema de la línea de patrimonio, tomar entonces las poblaciones del Tolima, con Ibagué y luego algunas poblaciones aledañas, hasta que finalmente llegué, el tiempo era preciso para tocar el tema de Armero. Armero se desarrolla a partir de la cultura de la memoria a través de las ruinas, para entender qué está pasando finalmente con esta extinta población. Se manejan a través de 3 componentes que toda universidad lo maneja. Son 3 frentes importantes, que es la investigación, la docencia y la proyección social. De hecho, la quise enfocar por esas, direccionadas por esas, con esos ítems. Y con la investigación se inicia con una pregunta-problema que ¿por qué es importante Armero? ¿Por qué Armero? Bueno, ahí se me trasbiscochó alguna palabrita. ¿Cuál es el estado actual de las ruinas? ¿Cómo encontramos las ruinas en esos momentos? ¿Y qué hay que hacer con ellas? ¿Qué tenemos o cuál es nuestra obligación o nuestra intención de poder rescatar algo a través de ellas? Hay una preocupación, se están generando en estos momentos nuevos asentamientos en la población de Armero que es preocupante, a pesar que lo que dejan
el paso digamos, de una avalancha o lo que deja el paso de un volcán en su actuar. Deja una tierra fértil, una tierra productiva, y siempre Armero se destacó por esa productividad o alta productividad de tipo agrícola, también comercial, económica, y también generaba pues alrededor todo un comportamiento social y cultural. Entonces con ello ya, bueno, dentro de las investigaciones, cuando hice la visita, cuando finalmente entendí la magnitud del problema, estoy entendiendo otra magnitud del problema terrible, que es el asentamiento de algunas personas que están nuevamente tomando sus ruinas, pintándolas, colocándoles ventanas y puertas y volviendo a vivir allí. Ya ese es un suelo de alto riesgo, no se puede volver a habitar y lastimosamente pues está ocurriendo como problemática. Y la declaratoria, cuando se genera la 1032 de la Ley de Honores de Armero, 2003, versus armeritas. Los armeritas no saben qué hacer, o sea, ¿qué pasa con ellos? Preguntan ellos, ¿qué pasa con nosotros, con nuestra tierra? ¿Qué pasa con nuestra identidad? Y simplemente se hizo esa declaratoria, tal vez como de rendir ese homenaje, como dice allí, un campo santo, un sitio totalmente sagrado, culto, pero que hoy en día pues, el mismo armerita desconoce esta situación. El objetivo es concientizar la situación de Armero desde las ruinas como lugar de memoria, culto y homenaje. Esto es importante porque también se generó una crisis hoy en día, y es desde el campo turístico. Se está desvirtualizando completamente el enfoque con que se declara Armero como campo santo. Hoy en día ustedes van a las ruinas son hechos netamente para sitios ocultos, oscuros, ritos satánicos, el morbo de la foto, la selfie con el fantasma, la bruja, la escoba, bueno, en fin, cantidad de cosas que están desenfocando completamente la idea de lo que queremos nosotros rescatar como memoria y como sitio de respeto y de silencio. Y una proyección, hay algunos armeritas, amigos, en los que ya en el proceso lo vamos a ver, que quieren ver al Armero como la Pompeya de América. Curiosamente esa palabra Pompeya, todos la sabemos, todos la conocemos, y es un sitio arqueológico antiguo. Ya haciendo la investigación, Armero se convierte en un sitio arqueológico contemporáneo. Entonces hay cierta relación, pero que de alguna manera hay que saber equilibrar las dos situaciones en cuanto a la Pompeya, que todos histórica, con la Pompeya de América, ¿no? Armero, entonces conocemos que es una ciudad blanca, no solo por sus edificaciones, no era por eso, sino por las grandes plantaciones de algodones que se encontraban a la periferia de la ciudad. Rápidamente una retrospectiva histórica de Armero, que pues, más o menos era territorio panche, era en territorio luego de marquetones, de ahí entonces llega la conquista española, aparecen entonces estos escritores y cronistas que pues, ven completamente por los desastres geológicos, tanto el 95 como el 45, cada uno en su época. Aparece entonces el caserío de San Lorenzo, se le da el nombre posterior en 1930 en honor a Armero, José León Armero, que era el prócer digamos, de estos momentos políticos en la historia. Luego entonces se desarrolla a partir de los años 80 un Armero bastante adelantada en todos sus procesos, en todo aspecto, y que hacía parte pues, de la tercera ciudad en importancia después de Ibagué y el Espinal. Luego entonces viene la tragedia que ya vamos a ver, una transformación que ocurre en la tragedia, y hay que pensar qué sucede con Armero después de la tragedia. Todo el mundo llega en la historia, Armero, 1985, y hasta ahí para. Pero ¿qué sucede con Armero después de 1985? Resulta que se han generado ciertas dinámicas y ciertos comportamientos que el mismo armerita y que las mismas condiciones sociales obligan a que la identidad debe ser retomada y recuperada. Entonces en el 2000 se institucionaliza una lluvia de flores fantástico, que cada 11 de noviembre, que fue el día del desastre, cada año pues entonces la lluvia de flores conmemorando todo pues esa situación. El 2013, pues después de que se relaciona la ley de honores, se promulga esa ley, y hasta en el 2018 se cumplen los 33 años de la tragedia. O sea, ya son bastante tiempo que pues hay que prever qué es lo que podemos entender como Armero. El antes, el durante y el después. Estas son digamos, las imágenes de una ciudad bastante grande en su época, bastante estructurada urbanísticamente, y que el lahar de lodo finalmente se bifurca en dos grandes brazos, aplastando completamente todo a su paso. Ya hay testimonios, más adelante los vamos a ver, que finalmente pues ya hacia 33 años después vemos a un Armero completamente transformada, digamos, o sea, todo el campo boscoso, selvático se la absorbió, y sus ruinas es lo único que emerge en ese momento. ¿Por qué es importante Armero?
hay una clasificación del patrimonio que también tenemos que tener en cuenta. Armero es importante desde lo natural, desde lo cultural natural y desde lo cultural. Lo natural corresponde a un hecho paisaje, lo que corresponde a la gran variedad y formas exóticas naturales que podemos encontrar, muy representativas y que hace parte de esa identidad del lugar. Encontramos la pirámide natural de Coima, el cañón río Lagunilla, que es casi que el verdugo, como se convierte sobre la ciudad. Tengan en cuenta que la ciudad estaba sobre la boca de un cañón y que generalmente pues de ahí el arrastre fue bastante fuerte y lo que se lleva por delante las grandes pérdidas. El río Lagunilla, reconocido por sus grandes, la identidad misma de las meritas sobre el río, sobre su río, entonces sus actividades sociales y culturales siempre se condicionaban sobre el río. Patrimonio cultural natural porque se dice, de algunas investigaciones, es un asentamiento panche, es un centro ceremonial, hay unas rocas prehispánicas representativas y hay unas rocas también importantes, no sé si ustedes alcanzan a ver la figura de abajo, que es una forma del sapo, que se le denomina pues la piedra del sapo, que entonces tiene esas configuraciones que hacen parte de toda esa trascendencia prehispánica que también en el lugar o en el territorio de Armero podemos encontrar. Patrimonio cultural inmueble, entonces ya esos son testimonios de las ruinas, de cómo están hoy en día las iglesias más importantes, entre ellas la de San Lorenzo, arrasada y borrada totalmente por la fuerza del lodo. Piedras que aplastaban, llevando con fuerza, aplastando personas, materiales en cantidad, que yo les digo, damas y caballeros, ustedes estando allá entienden la magnitud. Uno desde acá, no, fotos sí, entendemos, sí, Omaira sí, el lodo sí, el barro sí, no. Pero vayan allá, los invito, y que sientan realmente y que perciban lo que se puede generar detrás de esas ruinas o detrás de estos testimonios arquitectónicos que son bastante representativos de este caso. Tenemos entonces casonas, ruinas del hospital de San Lorenzo, que ustedes pasan por la carretera yendo hacia Mariquita y lo primero que ven es la ruina del hospital, ¿no? Entonces es como lo más representativo. El Parque de los Fundadores, que de hecho es una de las zonas que se readecuaron nuevamente para rescatar ese sitio, generándose allí una serie de esculturas emblemáticas en memoria a la situación. Y finalmente pues la tumba de la niña Omaira, que Omaira, ustedes saben, Omaira Sánchez se vuelve casi que el símbolo de la tragedia. Ella tenía 13 años, yo tenía 13 años, entonces de hecho pues también se me genera un poco un choque bastante fuerte desde mi percepción y experiencia personal. Curiosamente la tumba de Omaira pues no se sabe cuál es verdaderamente la tumba de Omaira, ya tienen 3 tumbas y no saben cuál es, entonces han hecho como esas transformaciones que hay que tener y que hay que prever. Desde el patrimonio mueble, entonces una serie de esculturas también emblemáticos que se rescataron del sitio, y un patrimonio cultural inmaterial que no podemos olvidar, los comportamientos, las manifestaciones, la manera de cómo ellos representan su identidad a partir de la gastronomía, a partir de hechos religiosos, a partir también de escritos y documentos pues, que han dejado en la historia la importancia de este lugar. Desde la docencia entonces genero un ejercicio importantísimo como experiencia, y es unos componentes, y a partir de los componentes se establecen uno interdisciplinario, que ya lo vamos a ver, un componente social, que es un acercamiento a la comunidad armerita, un componente pedagógico, un componente teórico, el componente práctico, que es lo que ya desarrolla el mismo estudiante, el producto y la divulgación. Aquí lo que me interesaba, después de yo vivir la experiencia y después ya tener esa experiencia como en mi vida profesional, tenía la necesidad de hacer que esa experiencia lo viviera el estudiante. Invitarlo a ello a su sensibilidad es lo que entonces está generada a partir de esos componentes para que él, sensibilizándose de la situación, finalmente pueda generar un producto final académico que se puede acercar a otra realidad, acondicionando pues el rescate de las ruinas de Armero. Tenemos entonces un programa de la Facultad de Tecnologías, Universidad del Tolima, el programa de Arquitectura, y pues, todas las, digamos, los eventos que hemos realizado en torno a Armero. Ya llevamos ya alrededor de 2 años, donde hemos ya mostrado exteriormente, nos hemos salido de la universidad para mostrarle a la comunidad qué estamos desarrollando, no solo con Armero, también con poblaciones del Tolima, pero que en estos momentos Armero es nuestro interés. Un ejercicio entonces del componente interdisciplinario, esto fue ya gracias a todo un trabajo de equipo para lograr esa sensibilidad en el estudiante.
Entonces el componente interdisciplinario se distribuye en un componente histórico que ya lo dirigió entonces el arquitecto Francel, un componente urbanístico con el arquitecto Juan José Ospina y un componente de diseño con el arquitecto Hessman. También hubo asesorías del componente técnico con la ingeniera Claudia Uribe. Entonces eso se fue generando como un trabajo en equipo donde se acondicionaba cada representación, cada idea y cómo la podíamos entonces reflejar a través del ejercicio final. El componente social es importante, invitamos armeritas, invitamos también personas que sufrieron la tragedia, vivieron la tragedia y también necesitábamos ese espacio para que ellos expresaran qué sucedía en esos momentos con Armero y qué sucedió antes, durante y después con Armero. En este caso pues vemos en la imagen al maestro Darío Nova, también estuvo Luis Fernando Monroy y muchos armeritas que pues vieron la necesidad de mostrar y expresar sus situaciones. Vemos un componente pedagógico, no quiero ahondar mucho en este tema, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, un componente pedagógico fundamentado en lo que corresponde al trabajo de la identidad, la pedagogía de la memoria, que es como el eje por la cual se fue direccionando esta formación del estudiante para poder llegar a intervenir de una manera un poco más respetuosa y precisa lo que es la ruina en Armero. Pablo Ferreiro, el docente, ya como comportamiento del docente, y retomo también al arquitecto Hessman Sánchez con la comprensión del espacio arquitectónico y cómo dentro de esas calidades también se vivencian los espacios. Y, ojo, manejamos unos espacios ya construidos y ya diseñados y creados. Aquí ya eran espacios creados, ya estaban los espacios. Y eso es lo que aquí había que entender, qué podríamos hacer sin irrespetar esos espacios que ya estaban acondicionados. Vemos entonces un modelo pedagógico constructivista. Seguimos como con ese modelo. Ya. El deductivo, el inductivo y el de la memoria, que es lo que acabo de decir. Un componente teórico nacional, que ya me baso sobre estos pensadores. Internacional, donde basados con Olimpia Niglio, con Giopiletto Yuca, que es uno de los más representativos en cuanto a términos de representación, de intervención de bienes culturales. Un componente práctico, que hacemos todos unos referentes importantísimos, tomándose con algunos referentes que se han hecho en Colombia con la figura de un proyecto de fragmentos donde se utiliza la ruina y se genera como un sentido social. Lo mismo pues en La Plata, Argentina, que tuve la oportunidad de conocer la Casa Mariani, un hecho representativo de un momento también bastante fuerte y que se recupera una ruina contemporánea bajo esa memoria. Bueno, no puedo ahondar más porque no hay tiempo. Unos referentes en cuanto a la materialidad con Tresoldi y con André, que son como los más representativos en cuanto a cómo trabajar una materialidad sin agredir las características tecnológicas o técnicas de la edificación como ruina. Vemos entonces aquí un proceso de los estudiantes, de cómo ellos comprometidos trabajan, se sensibilizan a partir del representar volumétricamente algunas técnicas constructivas y finalmente pues cómo se ven en sus modelos tridimensionales. Vemos entonces el producto urbanístico en cuanto a una propuesta que se hace de tipo general. Vemos aquí una presentación que se hace pues mostrando de cómo ya a nivel ya expositivo se generan esas representaciones, lo que se trataba como producto, las memorias, los modelos tridimensionales, ellos entregan también un documento escrito y esos modelos mostrando ese antes, durante y después, donde reconstruyen nuevamente esa memoria y cómo esa memoria puede ser entonces rescatada e intervenida. Vemos entonces los grupos de muchachos, jóvenes comprometidos, felices porque se entregan con esta asignatura, se entregaron completamente y de hecho pues mostraron con mucha calidad y mucha alegría esta representación. Algunos proyectos, entonces vemos la Casa del Árbol Custodio, el más representativo en Armero, la Casa de los Mosaicos, una de las célebres representaciones en cuanto a una arquitectura totalmente ornamentada. Vemos la Casa de la Lechería, el Hospital de San Lorenzo, que también se rescata bajo esas escalas importantes de recuperación de espacio público. La antigua alcaldía donde se hace un proceso, no hablamos de reconstrucción, hablamos de restitución. Y esas restituciones era no copiar para nada lo que era antes porque se nos volvería un falso histórico, sino de cómo podríamos representar ese tipo de edificaciones. Acá la familia Bello, donde pues vemos toda una intervención bastante respetuosa, coherente y que en el momento en que se puede retirar, se retira sin agredir para nada la estructura. La tumba de Omaira, sin perder pues esa significación.
La iglesia de San Lorenzo, las imágenes ya del segundo grupo donde desarrollamos estos planteamientos, el antes, durante y después. Y vemos esta proyección también como proyecto de grado que se trabajó con la recuperación de la memoria de la familia Monroy Uribe. Estuvo la familia, estuvo Luis Fernando Monroy, feliz. La idea era tocar fibras, tocamos fibras, lloraban las personas, los armenitas, al ver su casa y cómo esa casa adquiría valor. Vemos entonces la proyección social a través de esa entrega que se hace a partir de una conmemoración muy sencilla pero muy importante en la alcaldía de Amero Guayabal con el alcalde Carlos Escobar, y vemos pues todo el grupo de estudiantes que entregaron sus maquetas, se desprendieron de ellas y finalmente pues para dejar ese legado con la Universidad del Tolima. Con esto fue un insumo, ya voy, con esto fue un insumo para el trabajo que realicé con un grupo de arquitectos también egresados de la Universidad del Tolima, los inventarios de bienes culturales de Armero. Entonces con ese insumo también sirvió para que el Ministerio de Cultura lo valorara, el Consejo Departamental del Patrimonio aquí en el Tolima también lo valorara y finalmente pues entonces se tuviera en cuenta. El trabajo que hicimos como grupo de proceso de bienes de inventarios, el trabajo con la comunidad, nunca nos separamos de la comunidad siempre está interesada y siempre nos tiene en esa línea de la Universidad del Tolima, por lo menos nos tiene en cuenta. Y finalizo entonces con este hecho que es ya la proyección. La Pompeya de América es tomada de la Pompeya italiana, la Pompeya como sitio arqueológico antiguo, con la de Armero, que es sitio arqueológico contemporáneo. Muchas gracias.